Gloria a Dios. Seguimos con nuestra tercera parte del rechazo duele. Y ahora vamos a estar viendo algunos síntomas de raíces del rechazo. Escucha bien, porque puede ser que estos síntomas estén en ti a causa del rechazo o tú los puedas ver en otras personas que han sido rechazadas. Ahora que yo he podido ser libre de este espíritu inmundo del rechazo verdaderamente, de estas raíces, cuando esto me ayuda para ayudar a otras mujeres cuando yo las veo con estas raíces, o sea, no para juzgarlas, sino para ayudarlas a que se levanten y a que sigan adelante. Entonces, estas son algunas de los síntomas de las raíces del rechazo, y esto lo estuve estudiando en el internet. Yo le doy gracias al Señor por los medios de comunicación, por el internet, por tantos hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a colocar lo que han aprendido en las redes sociales para que otros podamos aprender de eso, hermanos. Está bien aprender de otras personas, está bien leer, está bien estudiar y siempre obviamente ser guiado por el Espíritu Santo, lo que debes usar y lo que no debes usar. Es por esto que muchas veces nosotros cuando vamos a dar un estudio o cuando vamos a hacer algo, tenemos que orar, tenemos que buscar discernimiento del Espíritu Santo, porque verdaderamente también hay cosas en las redes sociales que pueden dañar a otras personas y dañarnos a nosotros y dañar lo que nosotros creemos en cuanto a la Biblia. Entonces, por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque hay miles de cosas, hay cosas grandiosas, positivas y buenas, pero también hay cosas muy dañinas que verdaderamente pueden hacernos un daño terrible. Por eso tenemos que tener cuidado todo lo que escuchamos, todo lo que vemos. Yo aún muchas veces les he dicho a ustedes, oren antes de escuchar mis audios, oren y pidan dirección y sabiduría del Espíritu de Dios para que les guíe a toda verdad, porque somos seres humanos, podemos decir algo que no es, podemos cometer un error en un versículo bíblico, podemos decir esto y no es así. No por eso es que somos falsos profetas o que hacemos las cosas mal o que la persona es mala, simplemente que somos seres humanos y la palabra de Dios dice, en parte profetizamos, profetizar, hablar la palabra de Dios, hacer de lo que Dios nos dice. Y en parte hablamos en la carne, en las emociones. Por eso tenemos que cuando alguien está predicando, cuando alguien está hablando, sí poner mucha atención y todo, pero buscar siempre la dirección del Espíritu Santo. Amén. Ahora, los síntomas de las raíces del rechazo pueden ser los siguientes: reacciones agresivas. Por lo general, una persona que ha sido rechazada se convierte en una persona agresiva. Y agresiva no solamente estoy hablando de dar golpes, sino una persona agresiva aún en su hablar o en su forma de tratar a otras personas. Rehúsa ser consolada. No me toque, no quiero hablar con nadie. Mire, hermanas y hermanos, yo era esta persona. Yo rehusaba ser consolada. A mí no me gustaba que alguien, después de rechazarme o yo sentirme que me rechazaron, me viniera y me dijera, ven, te voy a dar un abrazo. Yo sentía un fobia, sentía como que no me abraces y como que me faltaba el respirar. Esto era una raíz de rechazo en mi vida, ¿ok? El rechazo a otros. Empecé a rechazar a otras personas. Así como yo fui rechazada, empecé a rechazar a otras personas y obviamente uno lo ve normal porque uno dice, bueno, si me rechazó, ¿por qué yo no lo voy a rechazar? Ahora, dureza emocional. La dureza emocional, te empiezas a volver súper dura de corazón, ya no te importa nada, ya no eres sensible a las cosas de otras personas y mucho menos a las cosas de Dios. Perdón. Empiezas a dudar y tienes una incredulidad terrible. Empiezas no solamente a dudar de lo que te dice otra persona. Por ejemplo, una mujer que ha sido rechazada por un hombre. El hombre la rechaza, o un hombre por una mujer. Entonces, cuando ese hombre o esa mujer le dice, mami, te quiero, la persona inmediatamente dice, por favor, usted no me quiere. ¿Por qué? Porque uno está actuando según el rechazo. Entonces ya viene la incredulidad de que alguien te pueda querer. También en un trabajo, pues te rechazó un jefe, vamos a decir, por algo que no se hizo correctamente, pero al otro día viene el jefe, 2 días después, y dice, ay, hiciste esto bien, gracias. Tú empiezas a decir, no, eso es, él solo está diciendo eso, quién sabe cuándo va a volver a rechazarme, me va a volver a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque hemos sido rechazados, ¿ok? Las actitudes agresivas, ya les dije. El lenguaje sucio muchas veces es un lenguaje de maldiciente,
¿Por qué? Porque hemos sido rechazados y damos lenguajes maldicientes, ¿ok? Pensamientos de venganza. Él me la hizo, él no me la va a pagar. Él me quiso hacer daño, pues ahora le voy a mostrar quién soy yo. Muchas veces por esos espíritus inmundos de venganza, hermanas y hermanos, hacemos cosas terribles que después puede ser que nos arrepentamos, ¿ok? Si usted fue rechazado o rechazada por un hombre, y pongo esta enseñanza porque es la enseñanza en la cual he recibido más emails y he recibido más mensajes de rechazos de pareja y rechazos familiares. Si usted fue rechazado o rechazada por un hombre, verdaderamente, ¿verdad? No tenga esos pensamientos de venganza. Me voy a ir con otra, me voy a casar con otra para hacerle el daño a la mujer que me rechazó, o me voy con otro para hacerle daño. No, tienes que tomar un tiempo de ser liberada de cualquier parte de rechazo, y si en el rechazo hubo traición, mucho peor. Tenemos que tener un tiempo para ser restaurados y restauradas antes de meternos con otra pareja, antes de estar con otras personas. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque podemos hacer más mal que bien. Podemos darle a otro lo que nos han dado a nosotros, y podemos vengarnos por las razones tan equivocadas y después hacer daño tremendamente a nuestra vida y a otras personas, ¿ok? Argumentar necedad. Argumentamos por las cosas más tontas y peleamos por las cosas más tontas, y aunque todo esté en paz, empezamos a pelear, empezamos a argumentar boberías, necedades. Ahora, rebelión y pelea, lo mismo que acabo de decir. Ahora, el fruto y la raíz del sistema del rechazo, o sea, que el fruto y la raíz de ese rechazo, ¿qué fruto dejó? Vamos a verlo, a uno mismo. Muchas veces el fruto que deja el rechazo a nosotros mismos es la baja autoestima, ya lo hablé, la inferioridad, la inseguridad, la tristeza, el luto, me siento mal, es como si se te murió una persona. Autocondenación, te condenas continuamente que te rechazaron por causa tuya, que tú eres el único culpable y la única culpable. Y a veces puede ser que sí, que tú hayas hecho algo para que te hayan rechazado, pero ¿sabes qué? Tú pides perdón y tú ya sueltas eso, porque si lo sigues meditando y meditando, te vas a sentir peor y peor cada día, ¿ok? La autoacusación, acusarte todo el tiempo. Y la inhabilidad para comunicarte. Ya no te puedes comunicar con las personas porque crees que apenas vas a hablar o abrir la boca, ya te van a rechazar. Entonces te vuelves una persona aislada y que no se puede comunicar con otras personas. Tienes temor al fracaso. Crees que si vas a emprender algo o vas a empezar algo, ay no, ¿para qué lo hago? Si ya me fue mal antes con esto mismo, ya no lo vuelvo a hacer. No, hermano, ¿sabe qué? Algo que yo he aprendido es la constancia. Si algo que Dios te llamó a hacer, si algo que quieres hacer, sigue haciéndolo. Quizás fracasaste una vez, quizás la segunda va a ser mejor o la tercera va a ser mejor. Y más si es algo que Dios quiere que tú hagas para su reino y para su vida. No dejes las cosas al medio, no tengas temor al fracaso. Todos hemos fracasado y esos fracasos nos ayudan a ser mejores personas, a aprender de esos fracasos, porque verdaderamente las personas que no lo intentan esos sí son perdedores, esos sí son personas que no van a intentar nunca nada en su vida. ¿Qué importa si cuando intentaste lo fracasaste? Vuélvete y levántate y sigue adelante para hacer lo que Dios te mandó a hacer, o para hacer lo que tienes, ese sueño que tienes en tu vida, ir a la escuela, hacer algo mejor, estudiar algo. Hazlo. No quiere decir que si fracasaste una vez vas a volver a fracasar. Si por alguna razón en tu vida hubo un divorcio, y un divorcio no lo hubo porque tú lo quisiste así, o porque tú naciste para eso. Es increíble cómo muchas personas ponen Dios aborrece el divorcio. Sí, la palabra de Dios habla que Dios aborrece el divorcio, pero ¿qué pasa cuando el divorcio fue puesto por otra persona, que no fue puesto por ti? ¿Qué pasa cuando fue la otra persona que te dijo a ti, no te amo más, no quiero estar contigo? Entonces tú no puedes verdaderamente pensar en ese fracaso y no volver a ser feliz en tu vida. Nosotros los hombres y mujeres no fuimos creados para estar solos, hermanos y hermanas. La vida tiene muchas subidas y bajadas. Es más, muchas veces las personas que se creen que están mejor que otras, que tienen un matrimonio grandioso o cualquier cosa, que están mejor en cualquier área, muchas veces son las que Dios le da grandes lecciones para que no hablen de otras personas. La vida
te da muchas sorpresas. Los caminos de la vida muchas veces no son los que nosotros esperábamos, pero son los que se nos dio. Te vas a sentar, vas a llorar, vas a estar ahí dejado sin hacer nada, dejada. No. Tenemos que levantarnos, aprender de esos fracasos. Hay fracasos que fueron impuestos por ti, por tus errores, por tus decisiones, sí. Hay fracasos que simplemente se dieron y no sabes ni entiendes cómo se dieron. Y le preguntas muchas veces a Dios por qué, pero no encuentras respuesta. Déjalos ir. Quizás nunca vas a encontrar la respuesta. Pero deja de sentarte ahí y culparte por tu fracaso. Levántate en el nombre de Jesús y entiende que en la vida todos hemos fracasado, todos hemos tenido problemas, aún los que se creen más santos. Aún los que se creen y hablan y se llenan la boca para juzgar a otros, ellos mismos han fracasado, simplemente que lo callan para no ser acusados y juzgados. Pero sabe que la realidad es que todos, cristianos y no cristianos, pasamos por cosas terribles en nuestra vida y tenemos que aprender a superarlas, porque no le vamos a dar gusto al diablo de dejarnos caídas y abandonadas, o caídos y abandonados y tristes. No, Señor, hay que levantarse porque tenemos a un Cristo de poder. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces levántate en el nombre de Jesús. Otra cosa que causa el rechazo a nosotros mismos es ansiedad. Empezamos a tener ansiedad por querer mostrarle a las personas que no somos lo que otros nos dictaron que somos. Lo que otros nos dijeron que somos, no somos eso. Entonces nos empezamos a tener esa ansiedad de hacer extra, el más. No tenemos que hacer extra y más. El que te quiera te va a querer tal como eres. No va a querer cambiarte, no va a querer hacer de ti una persona que no eres. Y el que no te quiera, que no te quiera. Pero no tienes que tener esa ansiedad de tratar de mostrar algo que tú no eres. Punto. Sé tú misma, sé tú mismo y vive en libertad en el nombre de Jesús. La preocupación, deja la preocupación a un lado. Tú no vas a añadirle un codo más a tu estatura, como dice la palabra, para resolver algo. La vida tiene subidas, tiene bajadas y tú tienes que aprender a balancearte en todo eso. El preocuparte no te va a hacer absolutamente ningún bien, sino te va a enfermar. Entonces, ¿para qué preocuparte? La palabra de Dios dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Y si es mi príncipe de paz, yo voy a vivir en paz, porque la palabra de Dios también dice que la paz que Él da no es como la da el mundo. Entonces recibe la paz de Cristo en este día. La depresión llega a tu vida, la negatividad llega a tu vida. La mayoría de personas que sufren de depresión son personas que han sufrido de rechazo primeramente. Entonces tenemos que saber canalizar todas estas cosas, hermanos y hermanas, para poder, ¿qué hacer? Para poder vivir una vida plena. Ahora el rechazo también da temor y algunos de los síntomas es la competencia. Ahora nos vamos al otro extremo, ¿ok? Nos vamos al extremo de competir con todas las personas por temor de que me rechacen. Entonces yo voy a estar compitiendo. Y la competencia no es que sea mala. Se convierte en mala cuando tú te conviertes en una persona obsesiva por competir con otras personas. El mundo entero está lleno de competencias. Es como una carrera. Todos compiten por el mismo trofeo, ¿verdad? Y solamente uno lo gana. Entonces siempre va a haber competencia, pero hay competencias que pueden hacer muchísimo daño y muchísimas cosas, causar muchas cosas feas. Empieza a esforzarte para buscar el éxito y el éxito de dinero, el éxito de tener una casa. Hay personas que quieren lucirse con lo que tienen porque creen que esto les va a ayudar su autoestima y les va a ayudar a que no les rechacen. Hermanos y hermanas y amigos que escuchan estos audios, yo he visto personas que lo tienen todo y aún son rechazadas. Entonces no se trata de que si tengo la casa más grande o el auto. Gloria a Dios si lo tienes y gloria a Dios si tienes el auto grandioso, pero esto no te va a ayudar a ti a ser mejor, ¿ok? Se vuelven personas independientes, no quieren saber de nadie. Uy, yo no me junto con esto, yo no me junto con esto, yo soy independiente, yo soy el llanero solitario, hago todo solo. No, la palabra dice que en la unidad, ¿verdad? En la unidad es donde Dios quiere que si dos se pusieran de acuerdo en algo y pidieran algo en mi nombre, esto se les dará. En la unidad, no en que uno diga una cosa y el otro otra. El aislamiento, el egocentrismo, el egoísmo, la autojustificación, se empiezan a autojustificar por todo, aun cuando no se les ha preguntado nada, ya se están justificando.
Idolatría a sí mismos, empiezan a creerse que ya empiezan a tener un orgullo terrible, que todo es basado en el yo. Y cuando estas personas que son rechazadas no lidian con el rechazo, si algún día suben a un nivel, sea en el ámbito religioso o sea en el ámbito del mundo de algún trabajo, se vuelven personas idólatras de sí mismas, se vuelven personas como que yo soy el mejor y yo soy mejor que todos, y esto puede dañar la vida de un hombre o una mujer. Es por esto que muchos hombres y mujeres de Dios han subido bien rapidito, han sido populares, televisión, radio, dinero, casas, carros, y de un momento tú ves que esa persona cayó, ¡pac!, de repente en un montón de cosas. Y no fue que cayó de repente, la iniquidad ya estaba insertada dentro de su ser, gestándose. Lo que sucedió es que esta persona tuvo algún rechazo en su vida, y como tuvo algún rechazo en su vida, dijo, voy a hacer todo esto y así nadie me rechaza, y lo que hace es dañarlo todo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ministerios que suben inmediatamente y son, wow, explosión inmediata, tenemos que tener cuidado. Porque por lo general muchas veces la persona que está en ese ministerio, si fue una persona rechazada, esto va a ser un desastre. Y no estoy diciendo que todo mundo es así. Puede ser que Dios lo eleve y sea un ministerio explosivo inmediatamente, y gloria a Dios por eso. Pero hay de aquellos que nunca pasaron a la casa del alfarero para ser tratados. Hay de aquellos que nunca se dieron toda esa basura que tenían dentro de sí, la escondieron, porque un día se va a manifestar. Y la palabra de Dios dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado, hermanos. Amén. Se convierten en personas críticas, enjuiciadoras, celosas, envidiosas, codiciosas. Tienen autocompasión para ellos mismos, orgullo, egoísmo, altanería, arrogancia. Son manipuladores, y créeme, de estos he conocido muchos. Control. No tienen madurez emocional, y son esas personas que son perfeccionistas. Todo tiene que estar de una forma. Se convirtieron en perfeccionistas porque desde el vientre de su madre fueron rechazados. Y acuérdate que el fruto varía según el nivel del rechazo. ¿Cómo ser libre de esto, hermanos y hermanas? ¿Cómo ser libre de esto? Y lo primero que tenemos que entender en este día es que si nosotros fuimos rechazados, Jesucristo fue también rechazado. La palabra de Dios nos habla cómo Él fue rechazado en Isaías 53, 1-4. A los suyos vino y a los suyos, en Isaías 53, 1-4 puedes leerlo, pero también en Juan 1:11 que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él fue una prueba de rechazo. Hay rechazos, hermanos y hermanas, que duelen, y que son rechazos no porque nosotros los buscamos, sino simplemente también porque estamos haciendo las cosas de Dios. Jesucristo es la mejor prueba de ese rechazo, porque Él vino a nosotros, vino a su pueblo, y su pueblo le rechazó, y Él tuvo que ir afuera de su pueblo, a los gentiles, para que ellos no le rechazaran. Él vio todas formas de rechazo, y Él entiende el rechazo mejor que usted y que yo. Lo entiende tanto, pero Él por ese rechazo murió en la cruz del Calvario para nosotros. Es por ese rechazo que Él dio su vida en esa cruz tan doloroso, en ese madero, para que tú y yo hoy seamos libres. Ahora vamos a estar viendo un poquito qué sucede en la parte espiritual, en las personas que son rechazadas. Y yo quiero decirle que toda persona tiene que entender, hermanos y hermanos, y esto abre tu entendimiento en este momento, que hay un demonio para cada pecado, y hay la obra de la carne. Entonces, no todos son demonios, y no todo es carnalidad. Hay cosas que nosotros hacemos emocionalmente porque no hemos sido libres, o por la ignorancia de no haber aprendido sobre algún tema en nuestra vida o cómo ser libres. Y le decimos todo es Satanás, todos son demonios, pero no es así.
Aunque sí hay influencias demoníacas en nuestra vida, en la vida de los cristianos, hay influencias que nos hacen llevar a pensar otras cosas, a hacer otras cosas, sí las hay. Pero muchas cosas también son carnales porque no hemos sabido tener el dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y las personas que tienen dominio propio son las personas que tienen también amor, porque amor te va a llevar a tener los otros frutos del Espíritu Santo. Y en el libro de Gálatas dice que el celo es una obra de la carne, los celos. Sin embargo, el enemigo envía ¿qué? Espíritus de celos a personas. Ve lo que es. Es una obra de la carne. Si no sabes canalizarla, si no sabes liberarte de eso o resistirla, también se convierte en que un espíritu empieza a mandar los celos, espíritus de celos, influencias, ¿ok? La lujuria es una obra de la carne, pero también hay un espíritu de lujuria sexual. Entonces ahí es donde tenemos que entender qué es qué. Perdón. Hay muchas prácticas, hermanos y hermanas, que causan rebeliones. La manipulación y el control causa rebelión. Se han aislado, se han vuelto críticos, o sea, hay tantas razones y todas de las cosas por las que personas sienten este rechazo, ¿ok? Y estamos diciendo que no quiere decir que estas personas tienen todas estas influencias, pero muchas veces tenemos estas influencias dependiendo en el nivel de rechazo que una persona ha tenido. Ahora, nosotros tenemos que aprender a renunciar al rechazo. Una persona que está oprimida o influenciada y desea con todo su corazón ser libre, debe, escucha bien, estar segura que no tiene falta de perdón en su corazón. Si hoy usted está ahí y usted desea ser libre del rechazo, una de las primeras cosas que tiene que hacer, primeramente que usted sea un hijo de Dios, que tenga a Jesucristo como el centro de su vida, como su Salvador, verdaderamente de corazón, no porque alguien te llevó a una iglesia y dijiste una pequeña oración, porque la oración no es la que te va a cambiar, es el saber realmente que tienes a Cristo en tu corazón, que Él es tu Salvador, que Él es tu todo. Lo segundo es que no puedes tener falta de perdón. Si eres una persona que vives o sea, no puedes perdonar fácilmente, tienes esa amargura dentro de ti y quieres ser libre del rechazo, no va a suceder, porque para llegar al próximo nivel tienes que perdonar a tus opresores, perdonar al que te rechazó, perdonar a la persona que te hizo daño, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha perdonado primero y que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Y estaros consciente de que no tiene falta de arrepentimiento en su vida. ¿De qué te valdría hoy decir, Señor, me quiero rechazar y ser libre del rechazo, ¿verdad? Quiero echarlo fuera, pero no eres una persona que vives en arrepentimiento continuo. Arrepentimiento continuo no es llorar todos los días y decir por mi culpa, por mi gran culpa. No, Señor, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Hoy voy a caminar diferente, voy a perdonar, voy a amar, voy a hacer la diferencia y dejar de vivir en pecado. Tú quieres ser libre del rechazo, quieres que Dios te libere no solo de eso, sino de muchas cosas. Deja de vivir en pecado, deja de vivir en el pecado de la calumnia, de la crítica, de la murmuración, de la laxivia, del adulterio, de la fornicación y empieza a vivir como Cristo quiere que vivamos. Es difícil, sí, amados, lo entiendo, pero no es imposible. No es imposible. Primeramente, perdona y renuncia a toda falta de perdón contra todas las personas que le han rechazado en cualquier etapa de su vida, desde su niñez hasta ahora. Renuncie verbalmente a todo espíritu de rechazo. Rechazo a sí mismo y temor al rechazo. Renuncia a toda maldición generacional hereditaria del rechazo. Hemos hablado esto en las clases de la iniquidad. El rechazo y todas estas cosas vienen en nuestra línea sanguínea, en nuestro ADN. Sus padres fueron rechazados, sus antepasados fueron rechazados, de repente tú eres rechazada y es como una línea, es como una persona que fue violada, su abuela fue violada, su mamá fue violada, después viene la hija y es violada y después viene la nieta y es violada. ¿No creen que hay
una maldición generacional para aquellos que dicen que eso no existe. Claro, es una línea que tenemos que romper, como dije en las clases de iniquidad, romper el cordón umbilical para poder no seguir nutriendo esa maldición, y viene por medio tuyo que estás aprendiendo todo esto. Y ordenarle a todo espíritu detrás de esas maldiciones que se vaya en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Aquí el nombre del apóstol fulanito o del profeta tal no tiene poder ni tiene nada. Aquí el único nombre que tiene poder para deshacer toda obra de maldad se llama Jesucristo de Nazaret. Y es por esto que el Hijo de Dios vino para deshacer toda obra de maldad y toda obra del diablo aquí en la tierra con nuestra vida. Entonces decreta y declara con ese poder y esa autoridad que Dios te ha dado el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y tendrá simplemente que confesar que Él es Dios. Renuncia a todos los espíritus afinados a este espíritu de rechazo. Recuérdese, cuando tú tienes rechazo, viene espíritu de temor, vienen celos, viene envidia, viene lujuria, viene orgullo. Y son cosas que vienen alrededor tuyo para influenciarte porque ya tienes una raíz de rechazo. Medita en las escrituras. No tienes idea cómo las escrituras están llenas de vida. Son verbos accionados, son el rema que Dios le da a nuestra vida, la palabra escrita y accionada en nosotros. Pero si no estudias la Biblia y la pones solamente en tu mesita de noche, en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y crees que va a hacer algo en tu vida, mentiras, no va a hacer nada en tu vida. Al no ser que tú la estudies, al no ser que te metas con el Señor, que tengas un tiempo, métete en un closet, ve a un cuarto alejado, cierra tu puerta y ten intimidad con tu Padre, que Él te va a revelar la palabra. Ay, es que es muy difícil de leer, me dicen muchas mujeres. Es difícil de leer cuando tú no estás metido con Dios y le estás diciendo, Espíritu Santo, revélame la palabra. Porque cuando Dios te la revela, es maravillosa y grandiosa y te libera de tanta basura y de tanta cosa tóxica que tenemos dentro de nuestro ser. Así como el ayuno saca las tóxicas, las toxinas de lo que tenemos malo dentro de nuestro cuerpo, de nuestro aparato digestivo, así el leer la palabra y el estar en la presencia de Dios nos va sacando todo lo tóxico, todos los celos, toda la envidia, todo el dolor, para que podamos ser libres y caminar. El cristianismo, por favor, no es una religión, no es que yo me vaya a la iglesia todos los domingos y después llegue a mi casa y sea lo peor. No, es un estilo de vida diario, es una adoración de todos los días, es estar en comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo todos los días de nuestra vida y ser libres para vivir en esta tierra, porque ya en esta tierra, hermanos y hermanas, ya tenemos agobio, ya tenemos tanta cosa inmunda y fea. ¿Por qué como cristianos seguir viviendo atados, encadenados, cautivos? ¿Por qué no vivir en la libertad a la cual Cristo Jesús nos llamó, sin el libertinaje, sino teniendo un balance, y tampoco ser unos legalistas religiosos que le dicen a todo que no se debe hacer así y ellos mismos están peores que los del mundo? No, basta. Nunca vas a conseguir un balance si sigues viviendo legal, como un legalista, o si sigues viviendo como un liberal. Nunca vas a entender la esencia, los atributos del Padre en tu vida, porque sigues viviendo de un formato religioso. Pasaste de católico, apostólico, romano a cristiano. Lo único que cambió fue el nombre de la iglesia, pero sigues haciendo rituales. Dios quiere romper los rituales. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no vino a dar religión. Él dijo, aquí que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es Jesucristo. El reino de Dios no se basa en comida ni en bebida, sino en poder. Pero para que tú seas empoderada, empoderado en este día, es necesario ya sacudirnos de tanta basura. Has cargado cadenas y cadenas y cadenas desde niña, desde niño, por generaciones en generaciones. Sigues viviendo en pesadez, sigues viviendo en dolor, en tristeza. No puedes disfrutar lo que Dios te ha dado, porque aún las pequeñas cosas tienes quejas sobre ellas. Entonces imagínate, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te pondrá en lo mucho? Pero es necesario ya romper, Dios mío, con todo esto. Ser sanas en el nombre de Jesús.
Sé sanos en el nombre de Jesús y entender que no es una religión, que no es hacer todo esto para que Dios se agrade de mí. Necesitamos ser limpias. Oh, necesitamos ser santificados. Y santificado no es un estilo de vestuario que yo me pongo la pollera más larga y entonces soy la mujer más santificada, o me dejo el pelo blanco y soy más santificada. No. Caminar en la santificación del Señor santifica tu mente, tu espíritu. Y de ahí todo vendrá, hermanos y hermanas. Es tiempo de soltar las cadenas. No te cansas de vivir como has vivido. No te cansas de seguir arrastrando con lo mismo día y noche. Se vuelve bueno por un tiempo, pero después vuelve y cae. Estás bien elevado por un momento, lleno de fuerza, de fortaleza, y después vuelves a estar otra vez en depresión y en desánimo. Rompe con todo eso en el nombre de Jesús en este día. Rompe con las raíces de rechazo, con el espíritu afinados a este rechazo. Échalo fuera de tu vida porque tienes autoridad. La palabra de Dios nos ha enseñado que Cristo nos hace libres. Y si Cristo te hace libre, ¿por qué sigues viviendo encadenada? ¿Por qué sigues viviendo cautiva de tus propios pensamientos? ¿Por qué sigues viviendo en esas cárceles de depresión, de dolor, de tristeza, que ni siquiera puedes ser una buena madre porque no puedes darle a tus hijos felicidad? No puedes ser una buena esposa porque siempre te estás quejando de todo. Tu varón no puede ser un buen hombre, un buen esposo, porque tienes una amargura y una prepotencia dentro de ti terrible, que crees que todo se tiene que hacer a tu manera, y si no se hace a tu manera, entonces hay pelea y hay pleito. Basta. Si verdaderamente eres un hijo y una hija de Dios, trabajas dentro de ti para ser libre de todas estas cosas, de toda esta basura, y empiezas a vivir en la libertad. He tenido personas que han ido a psicólogos años de su vida y nunca han recibido libertad, sino pastillas, dosis, esto para dormir, esto para acá, y han caído presas más y más. Pero una vez que leen las palabras de Dios, una vez que el Espíritu Santo les llena, una vez que Dios imparte sobre sus vidas, estas mujeres y estos hombres nunca más son iguales. ¿Cómo es posible que vivimos 20 y 30 años de cristianos en las iglesias, siendo de domingo tras domingo, lunes, martes, miércoles, lo que sea, y sigues viviendo en derrota, sigues viviendo en dolor, sigues viviendo? Vamos a tener opresiones, sí. Vamos a pasar por pruebas, sí. Jesucristo lo dice en la palabra. Nos van a rechazar por causa de su nombre, sí. Pero esto quiere decir que yo viva siempre en el dolor, en la queja, en la cautividad que me encuentro. No. Tiene que haber un yao balema, como dicen en Paraguay, un pare, un hasta aquí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amados del Señor. Ahora, el rechazo es un plan del enemigo para destruirnos a nosotros. Pero donde entra el conocimiento, hermanos y hermanas, esto no va a ocurrir. El enemigo no puede reinar y controlar la vida de un hombre o una mujer cristiana que esté introducido en la palabra del Señor, que esté lleno del poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no lo va a poder hacer, porque Dios nos llamó a libertad. Y si fuimos llamados a libertad, no podemos seguir viviendo bajo el cautiverio que estamos. Yo te invito en este día precioso, no sé a dónde estás en este momento, pero si estás escuchando esto porque Dios quiere hablarle a tu vida, yo te invito en el nombre de Jesús a que sueltes todas esas cargas. A que en este momento el Espíritu Santo de Dios pueda tocar y tú le permitas tocar tu corazón. Y que en este momento esas raíces que han estado tan profundas dentro de tu corazón por causa del rechazo y ese dolor se ha desarraigado en el nombre de Jesús.
Y que tú en este momento puedas recibir la libertad a la cual fuiste llamado, amada amiga, amado amigo, hermano, hermana. Porque a libertad hemos sido llamados. No puedes seguir el resto de tu vida de esta manera. No puedes seguir en esa opresión, en esa depresión, en ese dolor tan fuerte que causa cuando piensas cómo te rechazaron y lo que te hicieron aún desde niña, desde niño. No puedes seguir viviendo así. Es tiempo de renunciar a este espíritu inmundo que ha estado habitando tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo por tantos años. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento toma autoridad y declaro que sobre tu vida que eres libre y que confesarás con tu propia boca que eres libre de todo este rechazo, que eres libre de toda opresión maligna, diabólica, satánica y antagónica, y que el plan que el enemigo gestó en las tinieblas para destruirte, para derribarte, para no dejarte ser la mujer y el hombre a que Dios ha llamado que seas, hoy cae por tierra seca y árida. Hoy su plan malévolo se expira en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy declaro que viene a tu vida los diseños del reino de Dios y su justicia para que hoy seas libre. Hoy declaro que toda cadena de opresión que ha estado en tu vida, en tu mente, en tu ser, cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tus pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo y que hoy te levantarás como el águila. Que hoy irás a la cima, encontrarás la libertad por la cual fuiste llamada para tu ministerio, para tu familia, para tu trabajo, para tus finanzas, para todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Deja de vivir en el pasado, porque el pasado solamente fue una enseñanza para el gran futuro que tienes hoy delante de ti. En el nombre de Jesús yo te bendigo y declaro que esta palabra se hace vida en ti y que las cadenas sean rotas por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús te bendigo. Hasta aquí mi parte. Bye bye.